Estamos en el segundo mes de este 2026, pero siguen surgiendo, pues, primero, muchas modificaciones a la forma en la que estábamos acostumbrados a rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria, pero también muchos plazos que se van cumpliendo y a los cuales, pues, nos tenemos que atener como contribuyentes en todos los rubros, y por eso les agradezco mucho que estén con nosotros Marcelo de los Santos, director general de Marcelo de los Santos Moore Global. Bienvenido. Buenos días, Erika, muchas gracias. Eduardo Salas, director de Fiscalización, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Y José Luis Castro, director de operaciones de Digital Invoice, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Erika. Oigan, se vienen cumplimientos de plazos importantes, pero antes de hablar de los plazos, yo quiero que nos platiquen y nos expliquen un poco qué es el CFDI de nómina y por qué es importante. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, Erika, mira, te comento, así como hay un CFDI para los ingresos, para timbrar una venta, también el SAT ya hace tiempo incorporó el CFDI de nómina. O sea, cada vez que una empresa saca su nómina de sus trabajadores, tiene que hacer un timbrado de la nómina. Y este timbrado va directamente al portal del SAT. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que de inmediato el SAT se dé cuenta cuánto es el monto total de ingresos que recibe el trabajador, cuánto se debe de retener por parte de la empresa de lo que le corresponda al ISR de cada uno de los trabajadores, y a su vez el SAT tiene el vínculo con el Seguro Social para efectos de decirle, oye, mira, esta empresa timbró X cantidad de trabajadores con X cantidad de salario, y a su vez, pues tú debes de checar que también la empresa esté pagando el SAR, la parte de lo que son las cuotas de IMSS, y a su vez también el Infonavit también obtiene esa información, y entonces dice el Infonavit, ¿sabes qué, empresa? Tú me tienes que pagar esta cantidad de lo que son las cuotas Infonavit. Entonces todo está vinculado. Ahora todo a través de inteligencia artificial, todo se vincula. Así como nos explicaban en ocasiones anteriores, ¿no? Que toda la facturación ya está en línea y que ya está ahí a vistas del Servicio de Administración Tributaria, también el tema de la nómina está en esta misma tendencia, en esta misma situación. Ahora, Eduardo, ¿cuándo es necesario emitir este CFDI de la nómina? Mira, cada vez que se emite la nómina, el CFDI de la nómina es cuando realizan el pago a los trabajadores. Es decir, cada mes tienen que estar emitiendo por lo menos por trabajador 2 timbres, ¿no? Es decir, el de la primera quincena y el de la segunda quincena. Es decir, que durante el año vas a tener 24 recibos. Esta facilidad que te da el SAT de hacer alguna modificación o corrección, nos establece que tiene hasta el 28 de febrero para hacer alguna modificación por algún tipo de inconsistencia de los CFDIs emitidos en el ejercicio anterior, es decir, de 2025. Recordemos, como bien lo señalaba Marcelo, ya el SAT tiene toda la información precargada en el SAT, y ahorita lo vamos a ver en las declaraciones anuales, donde ya está el visor de nómina, en donde ya tiene todos los recibos emitidos de todos los trabajadores, y ya está cuadrado. Entonces lo que tiene que hacer la empresa es conciliar y revisar la información que tiene el SAT para que cumpla correctamente y no tengan diferencias con la declaración que están próximos a presentar todas las personas morales. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al momento justamente de timbrar estas nóminas? Porque decías, tiene que coincidir perfectamente la información. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Uno es la duplicidad. Muchas veces se duplica el timbrado de lo que es el salario de la persona, o se ponen cantidades erróneas. En este caso, en ocasiones, ¿qué pasa? Que no solamente las empresas pagan quincenalmente, muchas pagan semanalmente. Sí, claro. Entonces también semanalmente tendrían que estar llevando a cabo el timbrado. En este caso, a mí me gustaría aquí que nos comentara José Luis, que él vive cada día con nuestra empresa filial que hace el timbrado tanto de ingresos como de nóminas, que te dijera cuáles son los errores más comunes que le pasa a nuestros clientes, o todo lo que vemos día a día. Por favor, José Luis. Sí, claro, gracias, Marcelo. Justo como le mencionábamos, en la parte tecnológica nosotros nos dedicamos a conciliar y validar todos los FDIs de nómina que se encargan las empresas de timbrar ante el SAT, y nosotros apoyamos de cierta manera en validar
que parte de los errores comunes son percepciones mal ejecutadas, deducciones mal ejecutadas, cuestiones de subsidio causado, cuestiones de ISR, que es muy común, como lo comentaba Eduardo ahorita con el prellenado, que ya viven las empresas con esto de la declaración. Ellos traen normalmente, y te lo puedo asegurar, el 95% de los errores son con ISR, que va con la duplicidad de los FDIs de nómina, que comenta Marcelo, donde pues hay veces en que los sistemas también tienen errores, no se percata la gente de que, oye, voy a timbrar la nómina de José Luis, pero es quincenal, la timbré 3 veces. Y no se dan cuenta hasta que llegamos a una revisión de un periodo de declaración anual, donde nosotros apoyamos a que ellos puedan validar y darles un pre de cómo tendrían que enfrentarse al SAT para evitar principalmente multas, una revocación de sellos temporal o también cumplir en tiempo y forma, como tenemos hasta el 28 de febrero para poder hacer estas aclaraciones. Ahora, esto me lleva a una pregunta fundamental. A ver, cuando hablamos de las grandes empresas, seguramente pues sus nóminas están, digamos, un poco más ordenadas y pueden existir estos errores de duplicidad, pero digamos, ya está un poco más institucionalizado. Pero cuando hablamos de empresas pequeñas, sobre todo micro y pequeñas empresas, pues seguramente todavía muchas de ellas, híjole, quisiéramos pensar que no, pero lo puedo augurar, están llevando sus nóminas en Excel, o muchas de ellas, peor aún, todavía de manera manual, ahí revisando cuánto le pagué a José Luis, el sobrecito que le entregué, y todas estas prácticas que, híjole, prevalecen. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para reducir el riesgo de estos errores, José Luis? ¿Qué tenemos que hacer para reducir la problemática de vernos inmersos en estas observaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria en cuanto a la nómina? Digo, creo que diste en el clavo y al mencionar a las pequeñas y grandes, pequeñas empresas, vamos sobre eso, porque el error más común que ellos tienen es que no están emitiendo el CFDI de nómina. Ellos no emiten el CFDI de nómina y lo están emitiendo pues realmente hasta que les dicen, oye, viene la declaración, ya timbraste la nómina de José Luis, oye, no he timbrado todo y a 2025, subir toda la información. y tienen que hacerlo en el momento. Y el problema es el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen hasta el 28 de febrero para poder hacerlo. Tenemos casos donde todavía hay empresas en este momento que están timbrando febrero 2025 la nómina de José Luis. ¿Por qué? Porque no se percatan de eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues realmente se tienen que acercar a un equipo contable que les pueda llevar ese proceso, que les pueda apoyar en la generación de nómina, porque ya no basta con tener una nómina en Excel, tiene que estar todo ante los FDIs del SAT y pues obviamente tiene que estar reportado al SAT, porque si no se vienen las multas, que parte de lo que también se ha venido hablando con Eduardo y con Marcelo, pues es la revocación temporal de los sellos de las empresas y pues obviamente para totalmente la operación de una empresa. Ahora, quiero hablar de eso. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar esto de último minuto o incluso de no llevar a cabo las revisiones, de no tener esta disciplina? ¿Cuáles son las consecuencias a las que se pueden enfrentar los empresarios? Bien. Marcelo. Bueno, lo más importante es, una de las consecuencias es que si no me corrijo antes del 28 de febrero, como dice la regla miscelánea que se acaba de emitir, ahí en ese caso, pues ya no lo voy a poder hacer posteriormente. Y entonces ahí tendré una multa, tendré una cancelación de sellos, lo que decía José Luis. Tengo hasta el 28 de febrero y si veo que hay errores, que hice una duplicidad, que no pagué correctamente el ISR, debo de pagar el ISR con recargos y actualización de parte de la retención que correspondía a cada uno de los trabajadores de su ISR que le debió haber retenido la empresa. Entonces, ahí sí es muy importante y yo le diría al público que con mucho gusto se pueden acercar con nosotros a través de la empresa TKK Digital Invoice para efectos de qué, para efectos de hacer una conciliación y decir, oye, tú traes tanto que emitiste de recibos de nómina, el SAT trae tanto y entonces ahora sí, ahí hacemos una especie de conciliación digital donde a través de inteligencia artificial vemos cuánto tiene el SAT, cuánto tiene la empresa, si hay diferencias, hacemos un match y le decimos, fíjate que tú traes una diferencia de tanto y te corresponde pagar tanto, o bien pagaste de más y traes un saldo a favor. Uy, que yo creo que es lo que todos quieren escuchar, ¿no? Bueno, sí. Las palabras me quedan a favor. Pero podría pasar eso. Ojalá pasar. Eduardo, ahora entiendo que con lo que nos está explicando Marcelo, la consecuencia no solo es para la empresa, sino también puede ser para el trabajador, porque lo que se está reportando ahí también es el ingreso del trabajador, cuánto se le está pagando. Y entiendo también que esta clase de medidas por parte del SAT van encaminadas justamente a combatir estas malas prácticas de te pago tanto por nómina y tanto por fuera, te reporto con menos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, entiendo que esto es un esfuerzo por empatar y que todo embone perfectamente, como nos decía Marcelo, ¿no? Lo del Infonavit, pero lo que se reporta ante el Seguro Social, pero también lo que realmente está percibiendo el trabajador. Sí, claro, por eso
Como bien lo señalaba Marcelo, ya se han hecho convenios con el Infonavit, con el Seguro Social, incluso con los bancos, con esta apertura para cruzar información y tengan toda la trazabilidad de todas las operaciones que tienen las empresas con los empleados. ¿Cuál es la afectación del empleado tener una deducción menor o mayor de sus ingresos? Quizás que presenten declaraciones de personas físicas y que avisen a la empresa que la van a presentar y su información se encuentre de forma incorrecta. Entonces, cuando ellos presenten su declaración anual, van a tener una diferencia o podrían tener una diferencia en su declaración anual y si tienen un saldo a favor, lo podrían hacer cuestionable e incluso se lo podrían negar porque tienen esta diferencia por tener el recibo de nómina por asalariados de forma incorrecta. Tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos, José Luis, quiero que me cuentes también, a ver, de todas estas opciones, porque luego hay mucha gente que anda ahí como de gestor, de acomedido, de cómo atender y cómo solucionar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las mejores herramientas y cómo podemos detectar como empresarios, como contribuyentes, cuáles son en las que realmente podemos confiar y cuáles no? ¿Cómo poder tomar esta clase de decisiones? Vamos a hacer una pausa bien breve y estamos de regreso para platicar de estos temas. Estamos de regreso y estamos platicando con Marcelo de los Santos y Eduardo Salas de Marcelo de los Santos Mur Global y también nos acompaña José Luis Castro, director de operaciones de Digital Invoice. Y me quedaba contigo, José Luis, porque estamos platicando del CFDI de nómina y yo te preguntaba, a ver, hay luego muchos servicios que se ofrecen, incluso hemos visto, y yo creo que a raíz de que presentamos estos contenidos que tienen que ver con el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria, salen un montón de anuncios, incluso en las redes sociales, ofreciendo servicios. Hay gestores, hay gente que luego anda ahí repartiendo tarjetitas afuera del SAT. Pero ¿cuáles son, digamos, los mecanismos que nos pueden realmente ayudar a librar este tema de, yo no sé si el concepto correcto, timbrado de la nómina ante el Servicio de Administración Tributaria? ¿Cómo le podemos hacer para que realmente sea una herramienta mucho más fácil, mucho más confiable y que nos garantice que no nos vamos a meter en problemas? Sí, claro, pues mira, realmente justo como lo mencionas, algo que está pasando es estos famosos asesores que te dicen, oye, no te quedes atrás, ponte al día con el SAT, yo te hago tu nómina, y mucha gente se piensa que porque te cobren un poco menos de lo normal que te pueden llegar a cobrar, pero no se percatan de todo lo que involucra un mal timbrado de un CFDI. No, pero además el hecho, ¿no?, de que le estás entregando toda la información de tu empresa, de tus colaboradores, de tus ingresos, o sea, la información que le estás dando es muy valiosa. Le das toda la confianza y el tema es que uno piensa que, oye, pues José Luis está bien, ¿no? O sea, José Luis me vendió bien el asesoramiento, perdón, pero no nos habíamos dado cuenta, de cierta manera, que probablemente ni siquiera José Luis está timbrando la nómina. Entonces, son estos gestores que realmente no se dan cuenta ni la misma empresa hasta que llega una declaración, y es por eso que tenemos que buscar herramientas que, de cierta manera, a través del mismo portal del SAT, te da las alternativas donde tú puedes estar timbrando el CFDI nómina, te da los argumentos, te da el anexo técnico de cómo lo puedes hacer para que a través de un buen gestor, en este caso, por ejemplo, con nosotros, a través del despacho, que se puedan acercar con la gente correcta para decir, oye, tengo una empresa, tengo 5 empleados, les pago de forma quincenal, aquí está la información, y pues son los asesores, los especializados, los que tienen un título, los que tienen de cierta manera la confianza de poder darte esa seguridad, principalmente es con los que se tienen que asegurar para que les puedan brindar esa asesoría. Marcelo, es que yo lo decía, me parece muy peligroso de pronto en quién estamos confiando para entregarle toda la información de tu empresa, porque no es como que nada más le vas a entregar la parte de la nómina, le tienes que dar toda la información, pues, para que pueda hacer las cosas de manera correcta y pues hay que tener mucho cuidado en quién se las estamos entregando. Sí, totalmente de acuerdo, Erika. Básicamente, primeramente, pues tiene que ser gente profesional, como ya lo comentó José Luis, y por eso mismo nosotros nos ponemos a sus órdenes de la audiencia, de quien esté interesado, para efectos de decir, como decía José Luis, en muchos casos nos hemos encontrado donde hay empresas que no han timbrado su nómina durante todo el ejercicio 2025 y tienen hasta el 28 de febrero para hacerlo, para que no tengan un problema de cancelación de sellos, que se queden inoperativos al momento de que el SAT les cancela los sellos, pues ya no pueden timbrar un ingreso, entonces ya no pueden recibir ingresos. Entonces es algo muy importante que todo empresario chico, mediano y grande debe de checar que sus nóminas estén perfectamente cuadradas y por eso mismo, lo vuelvo a reiterar, nos ponemos a sus órdenes para cualquier cosa, con mucho gusto, poderles atender. Ahora, durante la pausa recibimos un mensaje en donde nos decían que el asunto, Eduardo, es que no nada más es la nómina,
sino que hay plazos que se vencen en estos meses y que información que se tiene que estar cargando constantemente y que se vuelve una carga tremenda para los empresarios, muy difícil de cumplir. ¿Cuál es el checklist de este inicio de año? Además del tema de la nómina, ¿qué tenemos que estar presentando en esta primera parte de este 2026? Mira, hay varios avisos como inicio del año, del semestre, que se tienen que presentar. Temas de seguridad social, que es la prima de riesgos de trabajo, que lo tienen que presentar. Diversos avisos de donatarias, ya deben haber presentado su declaración anual. Un aviso de socios y accionistas de este año, que lo deben también de presentar. Obviamente todos los impuestos que conlleva cada mes, pero dependiendo del sector del régimen fiscal que estén dados de altas, hay plazos para presentarlos. Generalmente muchos se presentan antes de la declaración anual para personas morales, que es marzo, y abril para personas físicas, que el SAT les dice a los contribuyentes: oye, me tienes que avisar todo de 2025 para que aparezcan en los datos informativos de la declaración anual. Entonces, entre enero y febrero son avisos de inscripción, patronales, socios y accionistas, alguna modificación o corroboración de domicilio fiscal, que ahorita también ya están tras de esos temas para que aparezcan como localizados, y principalmente cotejar en los visores de nómina, visores de ingresos, que concilien todo su facturación, para que en la declaración anual que ya está disponible, bueno, el simulador, puedan ir visualizando qué información está precargada en esa plataforma. Es que vuelvo al tema, no parece nada sencillo, de verdad es muy importante que, además de estar pendientes de los plazos, podamos estar asesorados por parte de los expertos, de personas serias además, con una cierta trayectoria, que nos den esa garantía de que quien le estamos entregando la información es confiable y que nos va a ayudar a que las cosas pues se den de la mejor manera, porque no es cosa menor. Ya nos han dicho, un error, ni que hablar de una mala práctica, un error nos puede dejar en una condición tremenda en donde no podamos estar registrando ingresos, y si no registramos ingresos, yo no sé qué empresa tiene hoy la posibilidad de pasar el tiempo que nos han dicho, que es más de un mes, sin tener una resolución y sin tener un ingreso. Yo no sé qué empresa podría soportar eso hoy día, además en el entorno que estamos viviendo, y por eso la relevancia de estar al día y de que estén con nosotros los expertos en la materia. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Sí. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Erika. José Luis, muchas gracias. Y finalmente, un método de contacto con ustedes para que la gente que se ha quedado interesada pueda contactarlos. Sí, a través de nuestras redes sociales tenemos en Facebook Digital Invoice y digitalinvoice.com.mx. Por ahí pueden acercarse con nosotros. Gracias. Marcelo. Por parte del despacho, estamos también en redes sociales y damos nuestros teléfonos, es 4441 00 4100. Sí. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y ya estaremos platicando la próxima semana. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Por supuesto, los temas que nos estás poniendo en agenda para que abordemos en este espacio los vamos a estar considerando, los que tienen que ver con temas del Servicio de Administración Tributaria, pues vamos a usar de la asesoría que nos están dando Marcelo, Eduardo, José Luis, y los vamos a estar programando. Muchas gracias. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.